Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesucristo esta mañana, amén. Y limpiemos los aires. Déselo fuerte, vamos. Aleluya, glory. ¿Cuántos han oído hablar de los 5 ministerios? ¿Todos? A ver, alguien que me diga cuáles son los 5 ministerios. Músicos, uno de los 3 músicos, no se peleen. Uno de los 3 músicos, dígame cuáles son los 5 ministerios. A ver, los músicos, dije, los músicos. ¿Sabes cuáles son los 5 ministerios? ¿Sabes cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, bien, ¿cuál otro? Ajá, apóstol, profetas, muy bien. ¿Qué otro? Todo silencio. Ajá. Maestros, pastores y te falta uno. Silencio los demás. ¿Ah? Obreros, por ahí va, por ahí. Ok, ¿alguien que diga el último ministerio que falta? Evangelistas. Muy bien, gloria a Dios. Ya ve que necesitamos entender ciertas cosas. Y eso no viene con predicación, eso viene con enseñanza profética. Por eso es importante la enseñanza profética. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque usted muy probablemente tiene un ministerio y no se da cuenta. O tiene un llamado y no se da cuenta. Pero hoy lo va a descubrir, se lo prometo. Amén. Entonces vamos a disipar dudas y vamos a disipar estratagemas del diablo, de falsas doctrinas, de falsos evangelios, porque por ahí andan predicando que no hay profetas y no hay apóstoles. Pues vamos a ver si es cierto eso, a la luz de la Escritura. Amén. Quiero iniciar hablándole de la numerología de Dios. ¿Qué es la numerología de Dios? ¿Alguien sabe qué es la numerología de Dios? La numerología de Dios es un lenguaje oculto por medio de los números. Esa es la numerología de Dios. Le voy a hablar de 5 números de la Biblia, nada más de 5. Nótese lo siguiente. El número 1 en la Biblia significa unidad y comienzo. Eso significa el número 1 en la Biblia. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Unidad y comienzo. El número 2 en la Biblia significa testigo y testimonio. Por eso la Biblia dice que por boca de 2 o 3 se confirma la palabra. Lo ha leído, ¿verdad? Entonces, el número 2 en la Biblia significa testimonio, testigo. El número 3 en la Biblia significa Trinidad, testimonio perfecto, porque dice, por boca de 2 o 3 se confirma la palabra. Entonces, por eso es testimonio perfecto. El número 3, eso significa en la Biblia y significa Trinidad también. ¿Por qué? Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. ¿Bien? Ese es el número 3 en la Biblia. El número 4 en la Biblia significa tierra, mundo, las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, oriente y occidente. El número 4 en la Biblia significa eso, significa tierra, mundo, lo que es como una equidad. Eso significa equilibrio, el número 4 en la Biblia. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Ahora, el número 5 en la Biblia es interesante. ¿Por qué? Porque véaselo primero aquí. Los 5 libros de la Torá, el Pentateuco o la Torá, son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué es la Torá o el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Dígamelo. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Ok, esa es la Torá. Esa es la Torá o la ley que le llaman los judíos. Esa es la Torá o la ley o el Pentateuco. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos que son 5 libros. Ahora, mírese las 5 piedras. 5 fueron las piedras que tomó David para vencer a Goliat en 1 Samuel 6, 16, 17 y 1 Samuel 17. Fueron 5 piedras. ¿Por qué tomó 5 piedras si solo era Goliat? Porque Goliat tenía 4 hermanos más. David era profético, iba a acabar con todos ellos. Tremendo. Pero tomó 5, por eso tomó 5 piedras. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2 piedras? ¿Por qué no solo pensó en Goliat? Era profético, entendía lo oculto de Dios, el mensaje profético que ya Dios le había hablado. Y tomó por eso 5 piedras.
Iba a acabar con toda la descendencia de Goliat. 5 candeleros de oro. 5 candeleros de oro purísimo del lado izquierdo y 5 candeleros de oro purísimo del lado derecho puso el rey Salomón frente al lugar santísimo. En 1 de Reyes 7:49. El templo que le construyó Salomón a Dios en el lugar santo, recuerde que habían 3 lugares. Atrio, diga conmigo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Eran 3 lugares, así como había en el tabernáculo de Moisés 3 lugares, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Salomón, cuando hizo el templo, hizo lo mismo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, pero lo hizo más majestuoso. Ahora, en el lugar santo, recuerde que Moisés solo tenía un candelero de oro. Uno nada más tenía, había puesto un candelero de oro, un altar del incienso y una mesa de los panes de la proposición en el lugar santo. Salomón no. Salomón puso 5 candeleros de oro purísimo del lado izquierdo del lugar santo y 5 candeleros de oro en el lado derecho. El hombre era más profético todavía. ¿Ve? Cuando tiene revelación usted va más allá todavía. Pero ¿por qué no puso 4? ¿Por qué no puso 2? ¿Por qué 5? Estamos viendo ahí. 5 hijos de la tribu de Judá. Los hijos de Judá fueron 5 en Primera de Crónicas 2:4, de la tribu de donde viene Jesucristo. ¿Sabía que de ahí viene el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿De qué tribu? A ver, ¿de qué tribu viene el rey David? ¿Alguien sabe de qué tribu viene el rey David? ¿Sabe de dónde? De la tribu de Judá también. Por eso le decían a Jesucristo, Rabí, Jesús, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Porque venía de la tribu de Judá también, de la misma tribu de David. Por eso le decían hijo de David. Entonces, mire qué interesante. Y los hijos de David los hijos de Judá eran 5. Ahí es donde estamos hablando, por eso la numerología de Dios, para encontrar ciertas cosas ocultas. Ahora, cuando ya hablamos entonces del número 5, estamos hablando, diga conmigo, de plenitud. Significado del 5 es plenitud, ¿ok? Plenitud perfecta. Eso es el número 5, ¿ok? Si quiere ponerle el significado al número 5. Ahora, si hablamos de los números, entonces vamos a ver algo interesante con lo que es el misterio de la vestidura. ¿Cómo que la vestidura, profeta? ¿Y qué tiene que ver la vestidura con los 5 ministerios? ¿Cómo que qué tiene que ver la vestidura? La vestimenta con... Vamos a encontrar algo precioso aquí, se los prometo. Vea esto. La prenda del manto en Mateo 9:20. Mire, le voy a hablar de 5 prendas. Fíjese qué tremendo. Le voy a hablar del manto. Mateo 9:20 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. El manto. Ahí vamos una prenda que se llama, diga conmigo, el manto. Vea esto, esta prenda es el manto, ¿ok? Ok, el manto. Ahora, vamos a ver otra prenda. La prenda del cinto. Vea esto. Marcos 1:6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. ¿Dónde son los lomos? ¿Dónde son los lomos? Algunas personas piensan que es en los hombros. No, los lomos es aquí, en la parte reproductiva. Aquí en los lomos. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Es aquí los lomos. Mire qué tremendo. Entonces, el cinto lo tenía ¿dónde? Diga conmigo, en sus lomos. Ahí ve, ahí lo está viendo. ¿Ok? Muy bien. Sí, ahí en la parte reproductiva del hombre, eso es los lomos. ¿Ok? Entonces, diga conmigo, el manto, el cinto, o sea, esa es parte de una vestidura que tenía los hombres de Dios. Y le voy a explicar quién después. Entonces, diga conmigo, el manto, el cinto
Ok, muy bien. Ahora vamos a una tercera vestidura, las sandalias. Sandalias, sí, vea. La Biblia dice en Hechos 12:8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces vemos las sandalias, otra prenda que la tenían que usar los hombres de Dios o los que predicaban a Dios. Diga conmigo entonces, ya llevamos 3. ¿Cuáles son? El manto, el cinto y las sandalias. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos claro que hay 3 prendas ahí. Vamos a una cuarta prenda. Juan 19:23 dice la escritura, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. La túnica de Jesús era un vestido prácticamente, de una sola pieza. Y los soldados romanos, cuando crucificaron a Cristo y lo bajaron de la cruz, rompieron la túnica de él y la partieron en 4 pedazos, un pedazo para cada quien. No sabía a lo que se ataron a Cristo ellos. Ahora, ¿cuál era la prenda que se menciona allí? La túnica. ¿Es correcto? Había túnica. Entonces ya llevamos 4 prendas. ¿Ok? La número 1, el manto, el cinto, las sandalias y la túnica. ¿Es correcto? Bien, ahora fíjese que hay una prenda más. Y vea, esta es la ropa interior. Éxodo 28:42 dice la escritura, y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos, ¿ve? Hasta los muslos. Era tipo boxer. De los lomos. ¿Se imagina una ropa interior desde los hombros hasta? ¿Verdad que no? De ahí es donde tiene sentido que de aquí era la ropa interior. De los lomos, que es la cintura, hasta acá los muslos. Era tipo boxer, la ropa interior. ¿Se dan cuenta? ¿Ve por qué es interesante la enseñanza profética? Mira qué precioso, ¿eh? Ahora, vea esto. Ya tenemos 5 prendas. ¿Cuáles son entonces? El manto, el cinto, las sandalias, la túnica y la ropa interior. 5 prendas usaban. Mire qué tremenda. Por aquí hay gozo todavía. Están con la revelación de los muslos todavía, de los lomos. Tremendo. Por eso es importante la enseñanza profética. ¿Ven? Qué precioso, ¿no? Nos saca de dudas y también nos revela la palabra tal y como es. Mire qué precioso. Ahora, ¿cuántas prendas se han mencionado entonces dentro de lo que se vestía? 5. Eran 5. Ahí no busque más prendas, que no había más prendas. Eran 5 prendas dentro de todo el vestuario. 5 prendas. Ahora, yo quiero llevarlo ahora a una revelación. Y quiero hablarle entonces ahora revelándole los 5 ministerios. Y mire esto qué interesante. Vea, ¿por qué esas 5 prendas? Porque el manto representaba al apóstol. El cinto representaba al profeta. Las sandalias representaba al evangelista. La túnica representaba al pastor. Y la ropa interior representaba al maestro. Por eso usaba 5 prendas el Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿cómo? El manto es lo que cubre todo el cuerpo. Es el manto lo que cubre todo. Entonces, el apóstol, ¿qué hace? Cubre la iglesia. Cubre las iglesias, que le da cobertura. Eso es lo que hace el apóstol. Cubre. Entonces, ahí tenemos oculto en la prenda el ministerio del apóstol, que da cobertura a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y también cuando Él le da cobertura a otras iglesias. Entonces vemos el manto en acción ahí, el ministerio del apóstol en Jesucristo. Mire qué precioso. Cuando vemos al profeta, es el cinto. El profeta es el que te ciñe con la verdad, te aprieta, te ajusta.
y para que tú andes correctamente. Que el vestido te quede justo y apriete. Eso lo hace el profeta. El profeta ajusta la iglesia. Si anda medio floja, la ajusta, la soca. ¿Me explico? Por eso es que el profeta tiene un mensaje confrontativo. El profeta tiene un mensaje a veces duro. Pero hay profetas del nuevo pacto que sabemos ministrar la palabra sin golpearte. Porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. ¿Y Moisés qué hizo? Golpeó la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y Cristo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Es decir, Moisés, en lugar de hablarle al cuerpo, a la roca, golpeó la iglesia en el simbolismo profético. Por eso es que el profeta del nuevo pacto o el ministro o los líderes no pueden golpear la iglesia, tienen que hablarle a la iglesia. ¿Usted ha notado cómo le he ministrado estos 3 días? ¿Le he golpeado? ¿Verdad que no? ¿Le he ofendido? ¿Verdad que no? Le he predicado, le he confrontado, pero ¿verdad que no le he ofendido, no le he insultado? No es necesario hacerlo. Eso es cuando un profeta ha sido formado. Entonces, a la iglesia no se le golpea. Sí, par de adúlteros, arrepiéntanse, víboras. Puedo hacerlo, tengo la autoridad, Cristo me ha dado la autoridad, pero el profeta del nuevo pacto no ministra así. Sí, déjeme darle un ejemplo. Fornicario, hijo del diablo, tenés que poner en orden tu vida. Aquí hay hermanitos. Ese hermano se siente tan mal destruido, Dios mío, que no va a querer volver a venir a la iglesia. Destruyen una vida, no se dan cuenta. No estamos para avergonzar a la gente, estamos para restaurar a la gente, darle vida, darle paz, darle tranquilidad y levantarlos en el nombre de Jesús. Pero no te voy a matar, no te voy a sepultar, te voy a dar vida y vida en Cristo. Eso es lo que hacen los verdaderos profetas. Y los verdaderos ministros deberían ministrar así. Y no matar, juzgar y señalar al pueblo. Porque son diferentes vidas, diferentes procesos de vida. Otros sufren más que otros, otros vienen de violaciones, otros vienen de abusos de niños en la niñez, otros vienen de un pasado terrible, otros vienen sin padre, sin madre, nunca han tenido cariño, amor. Vengan acá. Tenemos que ser comprensivos, amorosos, empáticos. Vengan acá. Tenemos que ser humanos. Es lo que se llama tener calidad humana. ¿Me explico? Entonces, restauremos. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que restaure, que levante, que anime, que motive. No una iglesia que mate. Una iglesia que dé vida y vida en abundancia, como Cristo. Y esta iglesia es así. Estamos para restaurar. Aleluya. Solo ponga en orden su vida. Amén. Entonces el profeta es así. Es el cinto. Te va a ceñir, te va a socar. Y algunas veces va a doler un poquito. Por eso es que ayer yo ministraba. Yo sé que es dura la palabra, hermano, pero tiene que recibirla. ¿Recuerda que se lo dije? ¿Recuerda que le dije en cierto momento eso? Entonces el profeta tiene una palabra, es de Dios, porque hay 3 niveles de la palabra: exhortación, edificación y consolación. Pero la iglesia solo quiere edificación y consolación, pero la exhortación no le gusta, pero es parte del reino la exhortación. Porque ¿cuántos padres hay aquí que tienen sus hijos? ¿O es que todos le toleran, todos le consienten? ¿Verdad que no? Venga para acá, ¿qué le dije yo? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿O a usted cómo lo formaron? Ay, no te preocupes, amorcito, deja todo eso ahí. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Venga para acá. Y si no era chilío, era chancleta. Y si no era chancleta, era un palo. Lo que fuera, pero usted iba a entender. Y la Biblia dice que quien Dios toma por hijo, lo azota. Y quien Dios ama, castiga.
Usted tiene que entender que en Dios también existe la corrección, la exhortación. Y eso es parte del reino. Entonces usted, cuando Dios le llame la atención por medio de un profeta, por medio de otro ministro, recíbala. Because nosotros no somos perfectos. No somos infalibles. Somos falibles, que podemos fallar quizás en cierto momento. Y debemos dejarnos corregir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, amados, el profeta viene a ceñir y a ponerte en orden. Amén. Y el profeta del reino va a dar gusto recibirlo. Pero el profeta estilo antiguo pacto te va a venir a matar. El del antiguo pacto ministra diferente. Cree que es de los tiempos de Eliseo, de los tiempos de Samuel. No, el del nuevo pacto no es así. Es totalmente distinto. No crea el estilo del profeta del antiguo pacto al estilo del profeta del nuevo pacto. Son totalmente distintos. Son diferentes, no son los mismos. Ahora, la revelación sí, es la misma. Y pueden ser profundos los profetas del nuevo pacto, como lo que usted está recibiendo, cosas profundas de parte de Dios y revelaciones de parte de Dios. Pero en cuanto al manejo de la palabra, es diferente. No mata, exhorta y te da vida. Amén. Gloria a Dios. Si se burlan del profeta, no hay problema. No va a ser como Eliseo, que le va a saltar osos a los jóvenes y los va a despedazar los osos. ¿Sí me explico? O los leones. No, el profeta ya no desata osos ni leones. El profeta te desata restauración. Amén. Que arregles tu vida. Arregles tu vida. Las sandalias simbolizaban al evangelista. ¿No dice la Biblia cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas? Esas son las sandalias. Ahí estaba escondido el ministerio del evangelista. Mire qué precioso. Cuando habla de la túnica, era el vestido de un solo tejido. ¿Quién es ese? ¿Qué ministerio es la túnica? Claro, es el pastor. El pastor es el que cubre en primera instancia el cuerpo. El apóstol cubre encima de la túnica todo el cuerpo. Por eso es que el apóstol le da cobertura a las iglesias, le da cobertura a los pastores. Y el pastor cubre a la iglesia. Mire que todo estaba escondido en las prendas. Entonces, por eso es importante también el ministerio del pastor. La pastora Silvia o Silvia, como le gusta a ella que la llamen también, el pastor Alexander, son pastores y Dios los ha puesto como autoridad. Entonces debemos de respetarlos, debemos de honrarlos. Eso es bíblico. La Biblia dice, escuche con atención, la Biblia dice, Gálatas 6:6, el que es enseñado, oiga con atención, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué entiende usted por eso? Explíqueme ese texto. O sea, se lo voy a decir de otra manera. Explíqueme la hermenéutica. Si usted ha escuchado esos términos, ¿verdad? La hermenéutica es la correcta interpretación de un texto. Explíqueme la hermenéutica de ese texto. ¿Qué significa haga partícipe? El que es enseñado en la palabra, ¿cuántos son enseñados? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa eso? Que usted debe de, escuche, que usted debe de honrar a los que lo están instruyendo. Exacto. Toda la membresía, dice él, de una manera más elegante. Exacto. Debemos honrar a los ministros de Dios que Dios ha puesto. La Biblia dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, porque es un trabajo normal. En el Antiguo Testamento, présteme atención a esto. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la tribu de los sacerdotes? ¿Cuál era esa tribu? Exacto, la tribu de Leví. Era la tribu de los sacerdotes. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón, muy bien. Era Aarón el sumo sacerdote. Y los otros sacerdotes eran los hijos de Aarón. Ok. Toda la tribu de Leví, toda la tribu, no solamente Aarón y sus hijos, toda la tribu, escuche,
toda la tribu era sostenida por el pueblo, porque ellos eran los que ministraban a Dios, los que hacían todos los cultos, los ritos y todo lo que se tenía que hacer dentro del mundo espiritual eran los sacerdotes. Escúchame con atención. Entonces, todo el pueblo, cuando ofrendaba, diezmaba y daba sus primicias, parte de todo eso era para los sacerdotes. Eso viene desde el antiguo pacto, ese principio. Entonces, cuando usted hace partícipe, y está en el nuevo pacto ahora también, de toda cosa buena al que lo está instruyendo, es decir, a los pastores, digamos, o a cualquier otro ministro, usted va a tener una porción de parte de Dios. La retribución no viene de los sacerdotes, viene de Dios para usted. Un ejemplo, si usted produce algo, vende algo, digamos, vende cremas, usted viene y le voy a llevar una crema de lo que yo produzco a la pastora, al pastor, dice usted. Soy mecánico, yo voy a poner mis servicios para el pastor, para la pastora, dice usted. Dice usted, yo soy un hombre que sé de sonido y yo puedo poner mis servicios para la iglesia también y sirve a la iglesia. Pero vaya, digamos, si usted no tiene un talento o algo, un servicio, usted dice, ok, al pastor yo veo que le gustan las corbatas, usted viene y le compra una corbata al pastor. Fíjese los ejemplos que le estoy dando. ¿El pastor es talla L o XL, pastor? Medium. L, pastora. Es L. Ok, es talla L el pastor. Ahora ya lo sabe. Usted sabe, ya sabe que le puede comprar una camisa talla L al pastor. ¿Es correcto? Ok. ¿Y de pantalón qué talla es usted, pastor? 36. 36, pastora. Ajá. De zapato número 10. Número 9. ¿Qué número es? ¿Qué número es, pastora? 10. Vaya, ahora ya sabe que el pastor es talla L, talla 36 y número 10 de zapato. No, de anillo 13 dice. Escuche, esas son maneras de honrar a los hombres de Dios. O también que usted venga y disponga, voy a darle una ofrenda. Es bíblico también que le dé una ofrenda a un ministro de Dios, a un pastor. Es bíblico que le ponga una ofrenda también. Dice, el que es instruido, haga partícipe de toda cosa buena al que lo está instruyendo. Eso es bíblico. Las pastoras, ¿qué talla de vestido es? ¿14 o 12? ¿O L? Medium, es medium. Es medium, ok, es 12. Es medium, ok, la pastora es medium. Y de zapato es 7. 7 y medio, 7. Por fe le va a caer el 7. Es 7 y medio, va. Entonces ya sabemos que y de blusa, medium también, ¿verdad? Entonces ya sabe que de M en vestido, en blusa y 7 y medio en zapato. Ya lo sabe. Entonces usted puede honrar a la pastora y hacerle un obsequio o también ponerle una ofrenda al pastor, darle una ofrenda. Esos principios son principios del reino. Y a los ministros, ¿quiénes los sustenta? El pueblo. Es parte de, aunque los pastores o los ministros pueden tener sus trabajos seculares, pero el pueblo debe ser enseñado en que también pueden bendecir a los hombres y a las mujeres de Dios. No se le olvide eso, son principios del reino y son principios financieros que le van a traer bendición a su vida, mucha bendición a su vida, cuando se siembre usted en ministros de Dios. Y cuando hablamos de la ropa interior, estamos hablando del ministerio del maestro. ¿Por qué? Porque eso está oculto. Y entonces el maestro va a lo oculto, a lo escondido. Yo soy un profeta maestro con una unción apostólica. Unción, no ministerio apostólico, unción apostólica. ¿Por qué? Porque toco naciones y soy enviado para tocar y preparar al pueblo de Dios. Entonces, pero soy un profeta maestro. Entonces, el maestro es más profundo con la escritura, es más detallista. ¿Me explico? Entonces,
el ministerio del maestro no se puede iniciar con escuela dominical, porque yo inicié con escuela dominical cuando era un jovencito. Yo me convertí a los 16 años de edad. Ajá, pero nunca imaginé que ese era el principio. Entonces, si tú eres maestro de escuela dominical, puede ser que esa sea tu línea y más adelante Dios te va a mover a ser una maestra o un maestro de la palabra. ¿Me explico? Ahora, ahí está la revelación oculta en las prendas. Ahora, ¿qué tal si vamos a algo interesante? Mire esto. Efesios 4, 11, 13, dice la escritura. Y él mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, léalo conmigo, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice, oiga, a fin de perfeccionar a los santos, por eso dejó 5 ministerios. No dejó 3 como algunas iglesias andan predicando, que no hay apóstoles, que no hay profetas, dicen. Alguien tiene que grabar esto y subirlo al YouTube y se lo envía a los hermanitos de esas iglesias. Son 5 los ministerios. Deje de andarle cortando la mano a Dios. Son 5 los ministerios. Y eso está establecido por Cristo, el Rey de Reyes. Son 5 los ministerios. Deje de andar abortando a los apóstoles y andar pisoteando a los profetas. Entonces, si no hay apóstoles, entonces no hay pastores. Si no hay profetas, entonces no tienen que haber evangelistas tampoco. Son 5 los ministerios. La Biblia habla en Jueces capítulo 1 sobre un rey llamado Adoni-Bezek. Diga conmigo, Adoni-Bezek. Adoni-Bezek dice que le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Y dice que él, dice, tal y como yo hice, así me han hecho. ¿Sabe qué es eso? El dedo pulgar representa al apóstol. Es el que toca a todos los demás ministerios. El dedo índice es el profeta, así te dice el Señor. El evangelista es el dedo más largo porque es el que alcanza a las multitudes. El dedo anular es el dedo del pastor, es el que se casa con la iglesia. Y el dedo meñique es el de la profundidad de Dios que llega a los lugares donde otros no pueden llegar. Entonces, por eso es que cuando a Adoni-Bezek le cortan los pulgares de las manos y los pies, era un secreto. Porque si le cortaban a los reyes los pulgares de las manos, ya no podían tomar espada. No podían hacer guerra, porque con 4 dedos no pueden empuñar bien la mano para hacer guerra con espada. Por eso le cortaban los pulgares de las manos. Y por eso le cortaban los pulgares de los pies, porque entonces no se podían sostener y perdían el equilibrio. Eso pasa cuando no hay ministerio apostólico en una iglesia. ¿Qué decir cuando no hay profeta en la iglesia? Así te dice el Señor. El Señor está declarando esto. El Señor está diciendo esto. Cuando no hay profetas, no hay dirección. El pueblo sin profecía se desenfrena, dice la Biblia. El pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos estar ceñidos en la verdad. Hay apóstoles, hay profetas. Entonces hay evangelistas, pastores y maestros. Pero no me le corte la mano a Dios, porque Dios no es manco. Dios es perfecto. Dígale al que tiene al lado, son 5 los ministerios, hermano. Que nadie le venga con otro evangelio. Dígaselo. Son 5 los ministerios. No son 3 ni 2, son 5. Y eso hay que confrontarlo y hay que atacarlo. Pablo dijo, salgo en defensa del evangelio, dijo Pablo. Hay que defender el evangelio entonces de toda esta gente con mucho respeto ignorante, que predican y enseñan falsas doctrinas. Por ahí tenía yo una invitación aquí en California, también en otra iglesia. Y dijeron que ya no, cuando lo llevaban al concilio, para hablarlo con el concilio, los pastores lo hablaron con el concilio. Y dijeron, ¿cómo va a traer ese hombre si ya no hay profetas? Los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Así le dijeron al pastor.
el pastor viene y me llama, profeta, mire, disculpe, hay un problema de doctrina y disculpe, ya no va a ser posible su visita. Mire qué tremendo. Y aquí fue en California. Entonces por eso le estoy diciendo que usted tiene que estar ceñido en la verdad. Y mire quién tomó la bendición. La iglesia unción profética. ¡Alaba! Entonces hay que disipar el error con la verdad. La verdad se disipa el error se disipa con la verdad. Entonces son cinco, y ojo, es el Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento, eso es Nuevo Testamento. Ahora vea 1 Corintios 12, 28, 29, Nuevo Testamento. No estoy hablando del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y eso es después de Juan el Bautista. Esto que miró es después de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿cuándo murió? Allá en los evangelios murió Juan el Bautista, ¿es correcto? ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Decapitado, ajá. Pero esto es después de Juan. Y está diciendo Pablo en el libro de Efesios, más adelante, que hay profetas, que hay apóstoles. Ve que no se quedaron donde Juan el Bautista. Ve que no se quedaron. Y si vemos este otro texto, es en Corintios. Eso es después de Juan el Bautista. Y dice la escritura, y aún nos puso Dios en la iglesia. Mire, no en el desierto. En la iglesia. No en la montaña. En la iglesia los puso. ¿Qué puso Dios en la iglesia? Primeramente, apóstoles. Luego, los profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros y los que sanan, que son los evangelistas. Luego, los que ayudan, los que administran, que son los pastores. Los que tienen don de lenguas, el pueblo. Ahora, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. Ve, hay diversidad de ministerios, así como hay diversidad de dones espirituales. Entonces, usted cumple una función dentro del cuerpo de Cristo. Pablo dice, algunos de ustedes son ojos, otros son manos, otros son pies, otros son oídos, otros son boca, pero todos son importantes, hermano. Todos son importantes aquí. Dígalo usted, soy importante dentro del reino. Dígalo, dígalo. Soy importante dentro del reino. Tengo una función dentro del reino. Usted no se ande comparando con ninguna hermana, ni con ningún hermano. No se compare. No se compare, que usted tiene una función. La mano no puede ser lo que hace el ojo. El ojo no puede ser lo que hace el pie. El pie no puede ser lo que hace la boca. Entonces, si usted es cantor, es cantora. Si usted es predicador, es predicador. No se ande comparando con ningún ministerio y con ningún llamado. Es una función preciosa la que usted está haciendo. Amén. Aleluya. Eso está en el Nuevo Testamento. Eso es después de Juan. Ahora, vamos a desmascarar a estos diablos entonces. Permítame usted. Quiero hablarle entonces de los falsos ministros entonces. Estos diablos que andan hablando. Bíblicamente. Vea lo que dice la escritura. Vamos a hablar de los falsos ministros. Esos eran los principales sacerdotes del templo en el tiempo de Jesús. Míralos. Esos eran. Exacto. Hipócritas. Por eso Jesús ahí sí les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? A eso sí les daba duro Jesucristo. Bueno, entonces miremoslos ahora quiénes eran estos. Miren, 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ojo, entonces tome nota, los primeros falsos existen también los falsos apóstoles. Tome nota. Los primeros falsos son falsos apóstoles. Es decir, así como hay verdaderos apóstoles, hay falsos apóstoles. Entonces, ojo, no todos son verdaderos apóstoles, ¿ok? Hay que también entender que hay falsos apóstoles que dicen que son apóstoles y no le dan cobertura a ninguna iglesia. Entonces, ¿cómo es que es apóstol? Dicen que son apóstoles y los apóstoles tienen multitud de gentes. Y yo no le veo multitud a ese apóstol. Dice que es apóstol
y no sanan ni hacen milagros. Y los apóstoles sanan y hacen milagros. Entonces hay algunos que son falsos apóstoles. Ojo, que así como hay verdaderos, también hay falsos apóstoles. Esos son los primeros falsos, ¿ok? Hay falsos apóstoles. Estoy dándole diferentes connotaciones. Ahora, note también, bueno, también vamos a ver otros falsos. Porque se levantarán también falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos. Entonces ya llevamos 3: falsos apóstoles, falsos cristos y falsos profetas. Entonces ya llevamos 3 falsos, mire. Y eso lo dice la Biblia. Entonces hay que tener pendiente que también existen los falsos. Por ahí hay unos falsos que dicen, el fin del mundo era en el año 2000. ¿Se acuerda usted de eso? Y hubo gente como que se mataron más de 30 personas aquí en Estados Unidos de una secta. Falsos profetas. Por allá decía el mundo se va a acabar cuando se acabe el calendario maya. Y allá se suicidaron varias gente. Terminó el calendario maya y el mundo sigue. Falsos profetas. Por allá andan otros también tirando sus cartas y toda la palalera que tienen esos santeros y paleros, y andan hablando que no son falsos profetas. Pero también dentro de la iglesia hay falsos profetas que dicen que son profetas y no son profetas. Yo humildemente, como profeta de Dios, yo sí puedo reconocer a otro profeta. Con solo verlo sé que es un profeta. Un profeta puede reconocer a otro profeta. Pero hay gente que dice que es profeta. Algunos hay que andan en California, en Miami, dicen que son profetas. Pero ni el mensaje es profético. Y todos los 3 mensajes que yo he venido a ministrar aquí, los 3 han sido proféticos. Pero hay gente que dice que es profeta y ni el mensaje es profético. Ni su vida es profética. No, o sea, Dios mío, no conocen ni la palabra bien. Dice que son profetas, no son profetas. Usted tiene que saber medir cuándo está usted con un profeta de verdad. Entonces, amados, tenemos que tener mucho ojo profético y clínico para pasar el escáner de Dios si es un verdadero apóstol y si es un verdadero profeta. Porque usted no puede ser engañado. Diga conmigo, no puedo ser engañada. ¿Ok? Entonces tenemos que cuidarnos de esa gente que anda en la televisión hablando cosas y que anda en algunas iglesias también. Tenemos que cuidarnos de esa gente. ¿Ok? Hay algunos que también en su buena, por ejemplo, hay algunos que yo conozco que dicen que son profetas y son evangelistas, están equivocados con el ministerio. Pero como el profeta es un grado más así, entonces ellos se dicen profetas. Pero no tiene nada que ver. Es que ellos en realidad los he visto y son evangelistas. El mensaje de ellos es evangelista y no son profetas. O sea, se andan poniendo un título, digamos, que eso no, ni siquiera cabe la palabra título, un ministerio, que eso viene por comisión de Dios y no porque yo quiero ser. No es porque Dios te ha hablado que tú eres esto, te va confirmando por boca de varios hombres, varias mujeres de Dios, que tú eres un profeta o que tú eres un pastor o que tú eres entonces te lo van confirmando el Señor por boca de otras personas. No es que tú te dices que soy esto. ¿Me explico? Tenemos que tener cuidado. Entonces llevamos 3 falsos que debemos de conocer. Falsos apóstoles, falsos cristos, falsos profetas. ¿Ok? Vea esto, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también falsos maestros, que se introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, muerte física. Por ahí había un hombre que viajaba mucho a Miami y estaba hablando unas cosas fuera de la palabra de Dios. Yo compré un libro de él para ver qué era lo que escribía y se mató en un avión. No sé si el pastor sabe. Bueno, ese hombre solo andaba hablando cosas desviadas y torcidas. Entonces era un falso maestro. Y mire, le vino destrucción repentina, muerte física repentina le vino.
Entonces, también existen los falsos maestros que andan enseñando cosas que no son, como lo que estamos hablando, que no hay apóstoles, que no hay profetas, o que no se puede hablar en lenguas, no se puede danzar, porque hay iglesias que no se puede danzar, no se puede aplaudir, no se puede gritar. Esos son falsos maestros. ¿Hello? Alguien diga amén a eso. Entonces tenemos que traer el orden, ceñirnos con la verdad. ¿Me explico? Entonces la palabra profética es la que viene a traer ese orden. Por eso es necesario tener profetas en la iglesia. Para que venga la revelación profética y nos ciñan con la verdad y no nos desviemos por el error. ¿Me explico? Ahora, entonces ya llevamos falsos apóstoles, ayúdame Luis, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Mira qué tremendo de lo que se tiene que andar cuidando. Ahora, yo veo en Gálatas 2:4 lo siguiente. Y a esto dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a una esclavitud. Entonces quiere decir que hay falsos hermanos y falsas hermanas. Yo pensé que solo falsos apóstoles y falsos profetas habían. No, hay falsos hermanos. Ahí está en la Biblia. Hay falsos hermanos y falsas hermanas. Déjeme pasar el ojo por aquí a ver quién es falso aquí. Déjeme ver el ojo clínico de Dios. No voy a hacer eso. Pero usted sabe. Usted sabe. Si es falso, hermano. Si anda todavía en discotecas, en bares. ¡Ay! Falso hermano. Anda viendo otras mujeres. ¡Ay! Falso hermano. Sangre de Cristo tiene poder. Arrepiéntete, dice el Espíritu Santo. Respeta a tu mujer, respeta a tu casa. Mujeres, dejen de andar prestándole el oído a otro hombre que no es su marido. Al hombre le entra por los ojos, cuide su manera de vestir. Y a la mujer le entra por el oído. No le ande prestando su oído a cualquier hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Falsos hermanos, falsas hermanas. Líbrate, Dios, de ser un falso hermano, una falsa hermana. ¿Te imaginas ese estigma que tengas? Que tu comportamiento sea terrible y eres un falso, una falsa. Y ya saben que eres un falso, una falsa. Terrible. Hello. Dígale al que tiene al lado, tú no eres un falso, dígale. Tú no eres una falsa. Vamos, dígaselo. Tú no eres un falso, tú no eres una falsa. Amén. Tú eres verdadero, dígaselo. Ministrele la palabra, dígale. Tú eres verdadero, hermano. Tú eres verdadera, hermana. Vamos, dígaselo. Ministrele la palabra a alguien. Aleluya. Aquí solo hay verdaderos de Cristo. Aquí no hay mentirosos, aquí no hay engañadores. Aquí solo hay luz y no tinieblas. Aleluya. ¿Alguien diga amén a eso? Vamos a cuidarnos de los falsos hermanitos entonces y las falsas hermanitas. Y los pastores son los primeros que tienen que llamar. Venga hermano, venga hermana. Escuche, un principio de liderazgo que a mí me enseñaron cuando estudié en Miami para conferencista de liderazgo. A mí me enseñaron una cosa muy importante y nunca lo he olvidado. Es lo siguiente. Maxwell, cuando usted le toque corregir a alguien, llamarle la atención a alguien, hágalo en privado. Y cuando le toque elogiarlo, hágalo en público. Es así como se debe de administrar eso. Entonces, si a mí me toca elogiar, lo voy a hacer en público. Y si me toca confrontar o llamarle la atención a alguien, lo voy a hacer en privado. Así es, esa es la ética ministerial y la ética profesional también dentro del mundo empresarial. Entonces, son principios. Ahora,
vamos a ayudar a que otros sean verdaderos también cuando los miremos. Amén. Porque usted es verdadero. Usted es verdadera. ¿Sí, amén? Hechos 6:13, dice la escritura. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ay, se oyen tan espirituales esa gente. Y son falsos testigos. ¿Verdad, hermano? Sí. Yo lo vi. Yo lo escuché. Hermano, pero usted lo escuchó. Yo lo escuché. Y tal vez no escuchó nada. Hermano, deje de andarse prestando para andar dando falso. Hello. Deje de ser falso testigo. Deje de andar ahí respaldando mentiras. Deje de andar respaldando chismes, chambres. Parece vieja de mercado. Terrible. Habla Jehová porque tu sierva oye. Hello. Testigos falsos. Entonces, dígale al que tiene al lado: tú tampoco tienes que ser testigo falso, dígale. Tampoco testigo falso. No andar respaldando lo que no viene de Dios. Amén. Cuidado. Entonces, ¿cuántos llevamos? Entonces, Luis, llevamos a los falsos apóstoles. Falsos apóstoles, falsos cristos, falsos profetas. Vale, continúe. Ya, falsos apóstoles, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsos testigos. Llevamos 6 según la Biblia. ¿Qué tal? ¿Verdad que hay que cuidarse? Y hay que cuidarse de la falsa doctrina de toda esta gente. Ahora, voy casi cerrando el mensaje. El misterio del fundamento. ¿Cómo el misterio del fundamento? Vea esto, qué interesante. El fundamento, Salmo 11:3, dice la escritura. Vea, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Oiga, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué es un fundamento en un edificio? Las columnas, exacto. Bien, hermano, muy bien. Son las columnas en un edificio, los fundamentos. Ok. Pero la Biblia dice, si los fundamentos fueron destruidos, ¿qué va a ser el cristiano? ¿Qué va a ser el justo? Se cae, ¿verdad? Se tambalea, dice el hermano por acá. Ok, ahora vea Lucas 6:48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, es decir, con fuerza, contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento estaba bien ceñido ahí. Entonces, esta iglesia necesita estar bien ceñido el fundamento. ¿Me explico? Porque entonces van a venir vientos de doctrina y usted no se va a mover. ¿Me explico? Ahora, Lucas 6:49 dice la escritura: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Iglesias sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó esa iglesia. Y fue grande la ruina de aquella iglesia, porque no había fundamento. Fundamento. ¿Y qué fundamento? Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia, hablando el apóstol Pablo, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Después de las columnas edifica encima, dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, cada pastor mire cómo va a sobreedificar la iglesia. Qué ministerios van a haber, qué actividades vamos a tener, qué discipulados vamos a tener, si vamos a tener revelación profética, si vamos a tener todo. Ellos tienen que ver cómo van a sobreedificar sobre el fundamento. ¿Me explico? Cada quien tiene que ver cómo va a sobreedificar la iglesia. Eso el apóstol Pablo explicándolo. Ahora, lo interesante es aquí. ¿Quiénes son el fundamento?
El fundamento son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y no dice Salmo 11 que si fueren destruidos los apóstoles y profetas, ¿qué va a hacer el justo entonces? Ahí está la revelación. Cuando habla de los fundamentos, está hablando de los apóstoles y profetas. ¿Qué va a hacer la iglesia? Por favor. Entonces necesitamos ministerio apostólico y ministerio profético también. Amén. O sea, el fundamento es apostólico y profético. Si esta iglesia se llama unción profética, óigase bien, unción profética, aquí debe de haber lo profético. Se debe de mover lo profético aquí, porque se llama unción profética, ¿es correcto? Se debe mover lo profético y también lo apostólico. Ok, ahora vea esto. Los dos testigos, estoy cerrando. Y ya vamos a ir a comer enchiladas. Amén. Mire, los dos testigos. ¿Qué son los dos testigos? Vea esto. Deuteronomio 4:26 dice la escritura: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Óigase bien, al cielo y a la tierra. Apocalipsis 11:13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Diga conmigo, ¿dos testigos? Ok. Cielo y la tierra, dos testigos. 1260 días, ¿cuánto es eso? Y medio, ok. Apocalipsis 11:14. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son esos dos testigos según la Biblia y el Apocalipsis? ¿Quiénes son? Bueno, son Moisés y Elías. ¿Cómo? Sí, esos son los dos candeleros, los dos olivos del libro de Apocalipsis 11. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Pues vea usted. Verso 15. Si alguno quiere dañarlos, Moisés representaba al apóstol, Elías representaba al profeta. Mire, porque Moisés construyó el tabernáculo, eso hacen los apóstoles. Mire qué tremendo. Aunque Moisés fue profeta y apóstol en la revelación, porque fue un hombre que construyó la iglesia, el tabernáculo, eso hacen los apóstoles. Ahora, los dos olivos son Moisés y Elías, es decir, el ministerio apostólico y el ministerio profético. Ahora, si alguno quiere dañarlos, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los profetas, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Por eso es delicado levantarse en contra de un apóstol, levantarse en contra de un profeta. Verso 16. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, como lo hizo Elías. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como lo hizo Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, como lo hizo Moisés. Esos son los dos testigos. Ahora, con esto cierro. Entendimos que ¿quién es el fundamento? ¿Quiénes son los fundamentos? Diga conmigo, apóstoles y profetas. ¿Cuántos ministerios hay? 5 ministerios. Que nadie les venga a decir nada, porque van a venir 6 tipos de falsos a querer decir lo contrario. Ya lo sabe, ya los tiene ahí. Ahora, ¿por qué no miramos entonces las cualidades de los 5 ministerios, de las 5 prendas? ¿Qué le parece? Con esto vamos a cerrar. Número 1, ¿quiénes son apóstoles verdaderos? Veamos las cualidades de un apóstol. Un apóstol abre iglesias. Un verdadero apóstol abre iglesias. Usualmente un apóstol es un pastor que ya Dios lo movió a otra dimensión y se convierte en apóstol. Puede ser también un profeta que se mueve al apostolado, pero usualmente es un pastor que se mueve a ser apóstol. De por ahí viene el mover, la transición. Porque usted puede comenzar como pastor y Dios lo puede mover al apostolado. ¿Ok? Por ahí. No es que de un solo apóstol. Primero usted nace, oveja, discípulo, líder, y va creciendo y Dios le va hablando qué usted va haciendo en el reino.
Entonces un pastor puede llegar a ser apóstol. ¿Ok? Un evangelista puede llegar a ser apóstol si tiene iglesia. Ojo, requisito, tiene que tener iglesia. Si no tiene iglesia no puede llegar a ser apóstol. No hay manera. Entonces, solamente los pastores puede Dios moverlos a ser apóstoles. ¿Ok? Y los apóstoles abren otras iglesias. Número 2, tienen bajo cobertura a muchos ministerios e iglesias. Es decir, le dan cobertura a otras iglesias. ¿Bajo la cobertura de quién está? Bajo la cobertura del apóstol tal, dicen. Bajo la cobertura del apóstol tal. ¿Ha escuchado eso? Entonces los apóstoles le dan cobertura a otras iglesias. Ojo, y la iglesia no debe buscar cualquier tipo de cobertura. Debe de buscar una cobertura responsable, un hombre ungido, un hombre con revelación. Y que tenga tiempo de atender la iglesia que está bajo cobertura. Porque hay apóstoles que pasan un año y nunca van a visitar esa iglesia que le están dando cobertura. Solo reciben el diezmo de los diezmos, pero nunca van a visitar esa iglesia. Entonces, ¿para qué tener ese tipo de cobertura? ¿Solo por el nombre? No. Número 3, fueron ordenados por un presbiterio como apóstoles. Presbiterio es un concilio, ¿ok? Es un consejo de ministros, ¿ok? Y ellos lo ordenan como apóstol. Tienen que ser otros apóstoles, profetas, pastores que lo ordenen a él. No los mismos miembros de la iglesia. No. Eso es un presbiterio de otros apóstoles, de otros profetas y otros ministros de Dios que lo ordenan. Número 4, preparan y envían a otros para el ministerio. Por ejemplo, tenemos una iglesia en la ciudad tal, necesitamos un pastor allá o necesitamos un ministro allá que se haga cargo de esa iglesia. Entonces, un hombre o una mujer, unos pastores que son apostólicos, envían a otros a que se encarguen de esa iglesia. Eso es apostólico. ¿Ok? Pero para eso tiene que haber formación en su vida para que usted sea enviado a otro lugar. ¿Ok? Número 5, hacen milagros y prodigios. Si es apóstol y no hace milagros, prodigios, no ora por los enfermos, no echa fuera demonios, vamos a ponerle el beneficio de la duda que es apóstol. ¿Ok? Número 6, tiene mucha revelación de la palabra, maneja revelación de la palabra. Número 7, tiene gran autoridad sobre los demonios. Y número 8, ama andar con profetas. Un apóstol ama a los profetas. Porque como son dos juntos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esos dos ministerios caminan juntos. El apóstol y el profeta caminan juntos. Entonces, ¿cómo yo reconozco que es un verdadero apóstol? Me quiere. Si no me quiere, no es apóstol. Si no se lleva bien conmigo, no es apóstol. Porque los apóstoles aman la voz profética. Y no tienen envidia ni celo, ay, que me va a quitar, uy, que no, nada, eso no existe en el ministerio. Cada quien tiene una unción y se respeta esa unción. Entonces, los apóstoles aman andar con profetas. Ahora, una vez que tiene claro, ¿tiene alguna duda con los apóstoles? Esos son los verdaderos apóstoles. Ahora, los profetas fueron ordenados por un presbiterio también. A mí me ordenaron, yo creo que ya lo expliqué, ¿no? En la Nación del Salvador en el 2005. Pero después de haber sido formado, entonces a mí me ordenaron. Entonces es importante que debe haber un presbiterio que lo ordene. Y a mí me ordenaron otros apóstoles de otras naciones, otros profetas, otros ministros de otras naciones en un consejo y ahí me ordenaron a mí. Ese es cuando ya ha sido confirmado por muchos de que verdaderamente eres un profeta. Número 2. Tiene una gran revelación de los tiempos proféticos. Ni siquiera toqué esos temas yo de la escatología profética. No los toqué, lamentablemente. ¿Okay? Eso ya es otros temas. Pero manejamos mucho lo que es los tiempos proféticos de Dios. Me gustaría haber hablado de Israel y Palestina. ¿Por qué eso? ¿Por qué Rusia y Ucrania? ¿Por qué China y Taiwán? Todos esos conflictos. Y todo como que tiene que ver con escatología bíblica y todo. Eso es tremendo. Bien, los tiempos proféticos. Los profetas también, número 3, hablan de parte de Dios en profecía, o sea, dan palabra profética. Número 4, se mueven en sueños y visiones. Dios les habla a ellos en sueños y en visiones. Número 5, tienen una profunda revelación de la palabra. Número 6, hacen sanidades también. Echan fuera demonios también los profetas. Número 7, confrontan el pecado y lo torcido en la iglesia.
Esos son los profetas, en un marco general. ¿Ok? Vaya viendo si usted tiene algo de esto. Número 3, los evangelistas. ¿Quién es un evangelista? Vamos a ver si usted se identifica. Número 3, fueron ordenados en su ministerio también. Hay que ser ordenados siempre. Número 2, aman predicar al pecador. Es al pecador. ¿Usted me ha escuchado predicarle al pecador? Amor y paz, ¿verdad que no? No soy evangelista. No tengo ese mensaje. Yo me puedo sentar a escuchar a un evangelista, pero yo no soy evangelista. ¿Ya vio usted que no? El evangelista, hay dos muchachos que van allá, que el pastor lo lleva allá al evangelismo y que aman, Cristo te ama, el Señor te puede cambiar tu vida, eso es amor, eso es evangelismo. Entonces, si usted es una persona que ama al pecador, puede ser que usted sea un evangelista o un evangelista, puede ser. ¿Ok? Número 3, tiene un mensaje de salvación. Todo es salvación, todo es amor y paz. Todo es amor y paz para el evangelista. Salvación, predica salvación. Número 4, aman hacer obras de caridad, obras de ayuda, de donaciones, de dar de comer a la gente. Todo eso es parte de un evangelista. Número 5, ama ir por lugares remotos a predicar el evangelio. A donde lo envíe Dios, ahí va él. Si se tiene que subir un bus, ahí se sube. ¿Sabe qué es lo que se suben los buses? Esos son evangelistas. ¿Se acuerdan en su país cuando se subían? Esos son verdaderos evangelistas. Número 6, no temen hablarle a cualquier persona de Jesucristo. No importa quién sea, le hablan de Cristo. ¿Tendrá algo de usted de evangelista? Usted sabrá. Pero ahí están las características del evangelista, mire. Número 4, ¿quién es un pastor? Vamos a ver las cualidades de un pastor. ¿Quiénes son los verdaderos pastores? Número 1, fueron ordenados también en su ministerio. ¿Okay? Número 2, aman predicar la palabra. Número 3, enseñan la palabra también. No solo predican, sino que también enseñan palabra. Número 4, aman a la gente. Ay, Dios mío, por más burro que usted sea, en mi país burro es que es necio. Por más burro, necio, necia que usted sea, ahí anda el pastor, ahí anda la pastora que la ama, que la quiere. Y usted está llena, una oveja llena de garrapatas, pero así la aman. Si es el pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas, dice la Biblia. Así que los pastores están llenos de amor. A mí me gusta el mensaje pastoral, porque bajo de todos aquellos, del fuego ya abajo yo, y cuando escucho al pastor, necesito un mensaje pastoral a veces, ¿no? Entonces el mensaje del pastor es un mensaje muy restaurador, ¿ok? Aman a la gente, desarrollan discípulos, o sea, abren las puertas para que los discípulos se desarrollen, se preparen. O sea, no son pastores cerrados a la preparación. Los verdaderos pastores abren la preparación para que el pueblo se prepare. Número 6, administran la iglesia. Es decir, tienen cuidado de la iglesia, manejan la economía de la iglesia, cómo están las cuentas de la iglesia, el agua, la luz, el alquiler. Administran la iglesia en el sentido cuántos ministerios hay, quién está encargado del ministerio de intercesión, quién está encargado del ministerio de los jóvenes, quién está encargado del ministerio de los líderes, de los diáconos, los ancianos. O sea, es esa administración. Entonces los pastores tienen que tener esa habilidad de saber administrar la iglesia. Muy bien. Número 7, está bajo la cobertura de un apóstol también. Si no está bajo una cobertura, pues se pide a Dios para poder estar bajo una cobertura apostólica, ¿verdad? Número 8, ama a los profetas. Los pastores también son otros que aman a los profetas, se llevan bien con los profetas. O sea, los pastores más bien están muy cerca de los profetas por la voz profética y la dirección profética de parte de Dios. Yo conozco pastores que viera cómo me consienten, viera qué lindos. Esos son pastores que realmente aman la voz de Dios y no le temen a los profetas, los quieren. Los pastores de Dios no le temen a los profetas, más bien se acercan a los profetas. Muy importante eso. Número 8, aman a los profetas. Número 9, es celoso de la obra de Dios. Es decir, es celoso, cuida de la casa de Dios, que no estén cosas fuera del orden de Dios, que la iglesia esté en orden, en todas las cosas que se tienen que estar en orden. Entonces, bien celoso, ¿no?
de muchas cosas en iglesia que no se tienen que ver, que no se tienen que decir. Son muy cuidadosos, son bien celosos que la casa de Dios esté bien. Y número 10, se une con otros pastores también. Así como han estado invitando a otros pastores, bueno, eso también es de lo pastoral también. Entonces, ya ve, ahí tiene algunas cualidades de un pastor. ¡Aleluya! Lindo el ministerio pastoral, ¿verdad? Mire todas las ovejas allá está usted, mire, allá atrás. La que está aquí, la que está por aquí, a esa cerquita, esa ovejita, es la hermana Cristina. Sí, es la hermana Cristina. Hoy a buena mañana, cha, 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 cha. ¿Pero esto qué es? Dije yo, cha, 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 picando la lechuga de la hermana Cristina, buena mañana, la sangre de Cristo. Gracias a Dios yo ya estaba despierto desde las 6 de la mañana para escuchar. Cha, 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 cha. ¿Está la hermana Cristina? Esa es la hermana Cristina que está por ahí. Lindo el ministerio pastoral, ¿verdad? Los pastores verdaderos lo van a querer aunque esté lleno de garrapatas. Déjese quitar las garrapatas. Voy cerrando. Número 5. Y los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Fueron ordenados en su ministerio. Aman enseñar la palabra más que predicar. Le gustan enseñar. Son profundos en la palabra. Investigan mucho en la Biblia y otros libros para dar una enseñanza. Son muy observadores de las cosas espirituales y equipan y preparan a otros líderes también. ¿Tiene algo usted de maestro? ¿Cuál es tu llamado después de todo esto? ¿Cuál es tu llamado? Porque no solamente son 5 ministerios, está el ministerio de intercesión. ¿Será que tú eres un intercesor, una intercesora? Está el ministerio de alabanza, cantores, músicos. ¿Será que ese es tu llamado? Está el ministerio de los servidores. ¿Será que ese es tu llamado? Está el ministerio de escuela dominical. ¿Será que ese es tu llamado? ¿Cuál será tu llamado? Te voy a dar un punto y con esto cierro. Por lo que tú sientes pasión hacer, ese es tu llamado. Te lo voy a volver a decir. Por lo que tú sientes pasión, ese es tu llamado. La palabra del Señor y ese poder profético del cielo. Radio a las Naciones desde Oklahoma City. Sintonízala.